Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo soy, y estoy súper emocionada de compartir con ustedes un chismecito jugoso, un rumor que ha estado rondando por las redes sociales y que al parecer, podría ser mucho más que un simple rumor. ¿De qué estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de Ander Zel y Kerem Bürsin, nuestros amadísimos Eda y Serkan juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Parece que la magia de Senkalkam podría revivir, pero esta vez no en una segunda temporada que tanto anhelamos, sino en un proyecto completamente nuevo y, lo que es aún más emocionante, en Netflix. Sé que muchos de ustedes están tan emocionados como yo. La química que Ande y Kerem tenían en pantalla era innegable, y la historia de amor que vivieron fuera de ella nos tuvo a todos al borde del asiento. Aunque su relación sentimental terminó, la esperanza de verlos trabajar juntos otra vez nunca se apagó. Y parece que esa esperanza, mis queridos amigos, podría estar a punto de hacerse realidad. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso chisme y analicemos todo lo que sabemos hasta ahora, les quiero pedir un pequeño favor. Si son tan fans de Ande y Kerem como yo, si les encanta el contenido sobre series turcas y chismecitos del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada y podrán estar al tanto de todas las novedades. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como les decía, el rumor de que Ande y Kerem podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto para Netflix ha estado circulando por las redes sociales, especialmente en las cuentas de fans de ambos actores, durante las últimas semanas. Inicialmente muchos lo tomamos con pinzas, como una ilusión más de los fans que añoran verlos juntos. Pero conforme han pasado los días, han surgido cada vez más indicios, más pistas, que sugieren que este rumor podría ser mucho más que una simple fantasía. Una de las primeras cosas que llamó la atención fue que ambos actores, de forma bastante discreta, comenzaron a seguir a varias cuentas de Netflix Turquía en sus redes sociales. Sé que podría parecer algo insignificante, pero si consideramos que ninguno de los dos suele seguir este tipo de cuentas a menos que estén involucrados en un proyecto con la plataforma, la coincidencia se vuelve un poco sospechosa, ¿no creen? Además, varios periodistas de espectáculos turcos, que suelen tener fuentes confiables dentro de la industria, han comenzado a mencionar el proyecto de forma velada, sin dar muchos detalles, pero insinuando que algo grande se está cocinando entre Ande y Kerem, y que Netflix está involucrado. Uno de ellos incluso publicó un tuit bastante enigmático que decía: preparen sus pañuelos y sus corazones. El otoño traerá sorpresas. Obviamente esto desató la locura entre los fans, quienes inmediatamente asociaron este mensaje con la posibilidad de que Ande y Kerem estén grabando algo que se estrenará en esa época del año. Pero aquí viene la parte más interesante. Algunos usuarios de redes sociales, que parecen tener habilidades casi detectivescas, han descubierto que ambos actores han estado pasando bastante tiempo en Estambul durante las últimas semanas. Y no solo eso, sino que han sido vistos por separado, entrando y saliendo de los mismos estudios de grabación. Los mismos estudios donde Netflix suele filmar sus producciones turcas. Por supuesto, todo esto podrían ser simples coincidencias. Quizás ambos actores estén trabajando en proyectos individuales y, casualmente, estén utilizando los mismos estudios. Pero, sinceramente, me parece demasiada coincidencia, ¿no les parece? Ahora, ¿qué podría tratar este supuesto proyecto secreto? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, ya que no hay información oficial al respecto. Algunos rumores apuntan a que podría tratarse de una miniserie romántica similar a Senkalkam, pero con una historia completamente diferente. Otros, más arriesgados, sugieren que podría ser una película, algo que sería realmente emocionante y marcaría un antes y un después en la carrera de ambos actores. También se ha mencionado la posibilidad de que no sea una serie romántica tradicional, sino algo más dramático, incluso con toques de thriller o misterio. Esto sería interesante, ya que les permitiría a Ande y Kerem explorar facetas diferentes de su talento actoral y alejarse un poco del estereotipo de la pareja romántica que tanto los persigue. Personalmente me inclino a pensar que podría tratarse de una miniserie romántica, con una historia original y fresca, pero que conserve la esencia que hizo que Senkalkam fuera tan exitosa, una química innegable entre los protagonistas, situaciones cómicas, momentos emotivos y una trama que te enganche desde el primer capítulo. Imagínense, Ande interpretando a una joven artista que lucha por alcanzar sus sueños,
y Kerem dando vida a un empresario exitoso, pero con un corazón roto, que se cruzan por casualidad y descubren que tienen mucho más en común de lo que imaginaban. Sería simplemente perfecto. Pero más allá de la trama, lo que realmente importa es la oportunidad de volver a ver a Hande y Kerem juntos en pantalla. Su química es algo único, algo que no se puede fingir ni replicar. Y aunque su relación sentimental haya terminado, su conexión como actores es innegable, y estoy segura de que podrían crear algo realmente mágico juntos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente por Netflix ni por los representantes de Hande y Kerem. Pero la cantidad de indicios y rumores que han surgido en las últimas semanas me hacen pensar que algo grande se está cocinando. Y estoy cruzando los dedos para que este rumor se convierta en realidad y podamos ver a nuestros amadísimos Seda y Serkan juntos de nuevo, conquistando Netflix y nuestros corazones. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece este rumor? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos en un nuevo proyecto? ¿De qué creen que podría tratarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para agradecerles a todos por el apoyo que le dan al canal. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. En este vídeo analizamos el rumor de que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto para Netflix. Vimos los indicios que apuntan a esta posibilidad, como el hecho de que ambos actores han comenzado a seguir cuentas de Netflix Turquía en sus redes sociales, que periodistas de espectáculos han insinuado el proyecto, y que han sido vistos entrando y saliendo de los mismos estudios de grabación. También especulamos sobre de qué podría tratarse este proyecto secreto, mencionando la posibilidad de una miniserie romántica, una película o incluso algo más dramático. En definitiva, un rumor emocionante que nos tiene a todos los fans de Hande y Kerem con el corazón en la boca. Esperemos que pronto tengamos noticias oficiales y podamos confirmar esta maravillosa noticia. Y con esto me despido, mi gente linda. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. No olviden dejar su like si les gustó, compartir este vídeo con sus amigos fans de Hande y Kerem, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Bien, ahora vamos a ampliar la noticia manteniendo el estilo, tono y formato. Ok, mis chismosos seriales, agárrense porque la cosa se pone aún más interesante. Después de la avalancha de reacciones que provocó mi anterior vídeo, he estado investigando a fondo, escudriñando cada rincón del internet y hablando con algunas fuentes, y tengo más información que sumar a este caldo de cultivo de esperanza y anticipación. Profundicemos un poco más en la cuestión de las redes sociales. No es solo que Hande y Kerem hayan seguido a las cuentas oficiales de Netflix Turquía. He notado que también han comenzado a interactuar sutilmente con publicaciones relacionadas con producciones originales turcas de la plataforma. Un me gusta por aquí, un comentario con emojis estratégicos por allá, pequeños detalles que no pasan desapercibidos para un ojo entrenado como el mío. Además, sus respectivos equipos de marketing y comunicación, personas que manejan sus perfiles de redes, han estado más activos que de costumbre retuiteando noticias sobre Netflix Turquía y el éxito de sus series en el extranjero. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Me huele a estrategia, a sembrar el terreno para un anuncio inminente. Y hablando de anuncios, vayamos con los periodistas. Ese tuit enigmático sobre sorpresas otoñales es solo la punta del iceberg. He revisado artículos y columnas de opinión de varios periodistas de espectáculos turcos y aunque ninguno se atreve a confirmar abiertamente el proyecto, hay un patrón. Usan frases como colaboración sorpresa, regreso muy esperado, y nueva etapa para 2 estrellas. Código secreto, claramente. Uno de ellos, incluso en una entrevista en vivo en la televisión turca, evitó responder directamente cuando le preguntaron sobre Hande y Kerem, pero sonrió de una manera tan sospechosa que levantó todas las alarmas. Esa sonrisa valió más que 1000 palabras. Me pregunto qué secretos estarán guardando. Ah, y hablando de señales secretas, ¿recuerdan lo de los estudios de grabación? Pues resulta que esos estudios no son solo donde Netflix filma sus producciones.
También son los mismos donde Ande y Kerem grabaron escenas para Senkalkam. ¿Coincidencia? Ja. Creo que el universo nos está mandando señales, amigos. Es como si estuviera conspirando para que estos dos vuelvan a unirse. Y no me extrañaría que Netflix, que es una plataforma muy inteligente y sabe cómo complacer a su audiencia, esté consciente del potencial explosivo de volver a juntar a esta pareja en pantalla. Pero ok, dejemos un poco de lado la especulación y hablemos de lo que realmente importa, la historia. Si realmente hay un nuevo proyecto entre manos, ¿de qué podría tratar? Como les dije en el vídeo anterior, la idea de una miniserie romántica al estilo Senkalkam, pero con una trama original, es muy atractiva. Pero ahora que lo pienso más, quizás Netflix quiera algo más arriesgado, algo que rompa esquemas. Imaginen una serie de época con Ande y Kerem interpretando a personajes de la alta sociedad otomana, envueltos en intrigas palaciegas y un romance prohibido. Sería épico. O por qué no una comedia romántica moderna, ambientada en el mundo del cine y la televisión, donde ambos se interpretan a sí mismos, satirizando su fama y su relación pasada. Sería súper meta y divertida. También he estado pensando en la posibilidad de un thriller psicológico. Ande y Kerem son actores versátiles, y estoy segura de que podrían sorprender a la audiencia con personajes más oscuros y complejos. Imaginen una serie donde interpretan a una pareja aparentemente perfecta, pero que esconde secretos terribles, con giros inesperados y un final que te dejará sin aliento. Sería un bombazo. Netflix ha tenido mucho éxito con este tipo de producciones, así que no descartaría la posibilidad. Independientemente del género, lo que sí creo que es fundamental es que la historia les permita brillar individualmente y, al mismo tiempo, explotar su química en pantalla. Ande necesita un papel que le permita demostrar su talento dramático y alejarse de la imagen de chica linda. Kerem necesita un personaje que le permita mostrar su lado más sensible y vulnerable, más allá del galán seguro de sí mismo. Y juntos necesitan una historia que los desafíe como actores y que los mantenga a ellos, y a nosotros, al borde del asiento. Pero aquí viene lo más importante de todo. Más allá de la trama, del género o del éxito que pueda tener el proyecto, lo que realmente espero es que Ande y Kerem estén felices y cómodos con esta decisión. Su relación terminó, sí, pero eso no significa que no puedan trabajar juntos de manera profesional y respetuosa. De hecho, creo que sería un gran ejemplo para sus fans verlos superar sus diferencias y crear algo hermoso juntos. Claro que también es importante recordar que trabajar juntos después de una ruptura no es fácil. Requiere madurez, profesionalismo y mucha comunicación. Espero que ambos estén preparados para enfrentar los desafíos que esto pueda implicar y que tengan el apoyo de sus seres queridos para superar cualquier obstáculo. Y bueno, mi gente, eso es todo lo que tengo por ahora. Sé que los he dejado con más preguntas que respuestas, pero esa es la magia de los rumores, ¿no? Mantengamos la esperanza, crucemos los dedos y estemos atentos a cualquier nueva señal que pueda surgir. Estoy segura de que pronto tendremos noticias oficiales. Mientras tanto, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre este proyecto secreto? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Creen que Ande y Kerem podrán superar sus diferencias y crear algo increíble juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus ideas y teorías conspirativas. Y recuerden, mis chismosos seriales, suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos fans de Ande y Kerem. Juntos podemos hacer que este rumor se convierta en realidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Sigan soñando.